Te pido, Señor, que guíes estas palabras para que hablen de tu palabra, para que toquen corazones y para que tú te glorifiques en todo ello. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podéis sentaros. El, bueno, el título que le he dado, quizá título profesional, es Manual para predicar a otros. Entonces, en este capítulo 12, que en algunas Biblias veréis que lo titulan como Discurso de Samuel al pueblo, vamos a ver eso. Vamos a ver cómo Samuel habló con el pueblo y les confrontó en su verdadera situación. Esto, si vemos los anteriores capítulos, viene de una gran victoria. Saúl, el primer rey de Israel, aquel que fue elegido por Dios, aquel que fue pedido por el pueblo en contra de la voluntad de Dios, consiguió una gran victoria. ¿Qué pasa? Que por desgracia, y muchas veces cuando tenemos grandes victorias en la vida, tendemos a olvidarnos de Dios. Tendemos a confundir la realidad y pensar que el mérito es nuestro, ¿verdad? Y Samuel, justo después de esta gran victoria, quiere hablar con el pueblo, quiere ayudarles, quiere guiarles. Ellos, en un momento así de euforia, no se daban cuenta de que seguían en el pecado de haber rechazado a Dios. Incluso podían llegar a creer, mediante el orgullo, que habían acertado en elegir y pedir un rey. Por supuesto, todo esto puede llevarles a apartarse más y más de Dios. Por eso Samuel va a buscar guiarles como el juez que es, fiel en todo momento a presentar los planes de Dios. ¿Cuántas veces habremos caído en la misma suposición que los israelitas? Sentirnos victoriosos en la vida, nos va bien, tenemos de todo, nuestro Ferrari, nuestro Lamborghini, tenemos el casote, la casa más grande de la ciudad, ¿verdad? Y ya los billetes los uso para abanicarme y para tirarlos así. Luego los gasto abanicándome y los tiro ya por el váter. No. Bueno, nos hemos sentido muchas veces cómodos, ¿verdad? Sobre todo, quizá la palabra más interesante aquí para añadir es cómodo. A veces nuestras vidas son muy cómodas. A veces bastante. Demasiado, quizá. Y eso nos lleva a caer en falsas suposiciones y a olvidar nuestro verdadero propósito, nuestra verdadera situación en esta vida. Al final todo eso nos lleva pues a hacerle más caso a nuestros deseos propios que a los deseos de Dios. Igualmente, la gente que no conoce a Dios, el mundo, pueden encontrarse en una situación similar, tranquilos en sus vidas, cómodas, pero con un vacío que jamás se les va a llenar por ellos mismos. Y es triste ver cómo a nuestro alrededor encontramos gente que se siente totalmente autosuficiente, se siente totalmente realizada, cuando realmente ese vacío está ahí y no son capaces de verlo. En cualquier caso, es importante tener misericordia de los demás, de los de aquí y de los de fuera, y con un corazón lleno de amor, hablarles de las necesidades que tienen respecto a Dios. Empezamos. Vamos a ver cómo Samuel nos enseña a hablar sobre Dios a los demás. Versículo 1
y versículo 2. Dice, dijo Samuel a todo Israel, he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Lo primero que tenemos que hacer antes de hablar a los demás es tener un buen testimonio. Samuel está presentándose. También sabemos que Pablo lo hizo, ¿no? Se está presentando. ¿Por qué os voy a hablar así? ¿Por qué os voy a hablar de esto? Os voy a hablar porque puedo, porque mi testimonio es correcto. Él dice, en primer lugar, que les ha oído en todo cuanto han dicho. E incluso les ha dado un rey. Nosotros, en primer lugar, para tener un buen testimonio, deberíamos ser como Samuel, dispuestos a ayudar a los demás. A no decir, no tengo tiempo para ti, no. Dime, ¿qué necesitas? ¿En qué puedo ayudarte? Él les escuchó, les dio rey, eso sí, y esto es importante, siempre con la aceptación de Dios. Samuel sabía que pidieran rey no era bueno, pero Dios le dijo, hazlo así, no es a ti a quien rechazan, es a mí, pero hazlo. Era parte del plan de Dios. Él les escuchó incluso en sus necedades como esta e intentó ayudarlos a lo largo de toda la vida que pasó como juez. La pregunta es, ¿nosotros estamos prestos a ayudar a los demás, a escuchar lo que necesitan? Debemos dar ese testimonio. También, en segundo lugar, tenemos que cuidar nuestro testimonio con nuestra familia. Ojo aquí, dice en mitad del 2, yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, ¿vale? Sabemos, por versículos anteriores, que los hijos de Samuel no fueron rectos como él y cayeron en avaricias y demás. Pero Samuel los preparó y los convirtió y llegaron a ser jueces de Israel. Entonces, si Samuel los está aquí exponiendo como he dejado a mis hijos, yo no creo que Samuel fuera ciego, porque de hecho, si alguien escribió esto, fue Samuel, no era ciego a lo que hacían sus hijos. Pero él, como padre, él preparó a sus hijos, les dio lo que tenían. Sus hijos ya cometieron los errores que cometieran. Errores que, en este caso fue eso. Pero es que todos cometemos errores. Lo que quiero decir con todo esto es que Samuel dijo, yo ya estoy mayor, yo me voy a ir. Pero yo he preparado a la siguiente generación. Yo me he encargado de dejar a alguien detrás de mí. Son mis hijos, no son perfectos, obviamente, pero estaban capacitados. Que los hijos fueran mejores o peores ya no era responsabilidad de Samuel, es responsabilidad de cada uno. Igual que todo padre puede ser un gran padre y que sus hijos no tomen sus caminos. No podemos ponernos ese peso, ni ponérselo a Samuel. Samuel los preparó y ellos eran capaces de hacer lo mismo que Samuel. Pero tomaron otros caminos o cometieron otros errores. Tampoco nos dice la palabra si se arrepintieron de todo eso y luego siguieron un buen camino. No lo sabemos. Lo que sabemos es que Samuel se preocupó de su familia, de instruir a sus hijos en el camino correcto. Vuelvo a decir, vamos a ir a otros a ayudarles si no tenemos nuestra casa bien barrida, bien preparada, con nuestros hijos, nuestra mujer, en los caminos del Señor. El futuro nadie lo sabe más que Dios. Y lo que hagan nuestros hijos cuando sean mayores, tampoco. Pero por lo menos a nosotros lo que nos dice la palabra, lo que nos aconseja en Proverbios es que le rectifiquemos, que le llevemos por el camino recto.
Luego difícilmente se apartará, pero se pueden apartar. O pueden caer en problemas. Eso no vamos a seguir con el tema, que da para mucho. Así que, por un lado, estemos dispuestos a ayudar a los demás. Por otro, tengamos un buen testimonio en nuestras casas. Formemos, cuidemos una familia conforme a la voluntad de Dios. Y en tercer lugar, tener una vida constante en su servicio. Dice la última parte del versículo 2. Y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Samuel no se apartó de sus responsabilidades desde que era joven. Lo tenemos ahí en su palabra, en la palabra de Dios. Toda su vida se ha mantenido ayudando, guiando, haciendo las labores que le correspondían, primero como aprendiz de Elí y luego ya como juez en Israel. Él no vaciló en sus responsabilidades y siguió sin rechistar las directrices que Dios le daba para el pueblo. Dios le dijo que nombrara rey. Samuel podía haber dicho: Señor, ya están aquí haciendo lo que les da la gana, yo no quiero saber más de este pueblo pecador y de dura cerviz. No quiero saber, me voy. No, pongo la maleta, hago como Jonás, huyo, me voy a Tarsis. No, él aceptó. Él aceptó lo que Dios le pidió. Él fue constante. La palabra es constancia. ¿Tenemos nosotros constancia en nuestra vida diaria, en nuestro servicio al Señor? ¿Tenemos un buen testimonio de todo esto? Porque lo que sabemos es que aquel que tiene buen testimonio es al que hay que seguir. Si vamos a tercera de Juan 1:9, voy a buscarlo. Tercera de Juan 1:9. Habla sobre dos personas, Diótrefes y Demetrio. Dice esto en tercera de Juan 1:9, dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que reciben, y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Versículo 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Aquí había una disputa y tal. Sigue al de buen testimonio, sigue al que hace lo bueno. Si nosotros no tenemos buen testimonio a los que hablamos, lo único o lo más probable que vamos a recibir de ellos son reproches de nuestra vida mala. Busquemos ser de buen testimonio. En segundo lugar, también debemos estar bien en nuestra situación con Dios, en nuestra situación espiritual. Dice el versículo 3, de 3 al 5, dice: aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de mi ungido, de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron: nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: así es. Esto también tiene que ver con el testimonio, obviamente. Pero, ¿a qué nos apunta? Que ese testimonio de vida intachable significa que Samuel tenía una relación correcta con Dios.
¿vale? Samuel estaba bien con Dios, obedecía a Dios y por tanto no le pudieron encontrar nada a lo que agarrarse. Su camino era correcto. Si en una buena situación espiritual, ¿cómo vamos nosotros a poder entender, saber, discernir la situación de aquel al que queremos hablar? Mateo 7:3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No es que no podamos juzgar a nuestros hermanos, claro que podemos, pero bien. Nosotros debemos estar bien para poder hacer un buen juicio y un juicio correcto y con amor, hablar con nuestros hermanos para ayudarles. Pero no en cualquier caso, no ese es peligroso, ese hace de todo, no sé qué, luego sé que se va por ahí a la discoteca, tal, no sé qué. Eso está mal, eso es juzgar. ¿Tú cómo estás? Ah, no, yo es que sí, por la mañana resulta que me tomo el café con medio litro de whisky. Bueno, el carajillo, el whisky con café. Vamos a ver, mirémonos a nosotros mismos. ¿Cómo podemos decirle a nuestro hermano lo que es correcto si nosotros no lo hacemos, si nosotros no vivimos en una situación correcta con Dios? No podemos. Necesitamos estar bien con Él. Bien. Ya tenemos los dos primeros puntos, los dos primeros requisitos. Empecemos por ahí. No empecemos a decir, voy a arreglar la iglesia. Arréglate primero. Arreglémonos en nuestra familia. Si en la familia no están bien las cosas, dudo mucho que podamos ayudar en algo en la iglesia. No sé dónde lo escuché, no sé si fue al pastor o eso. Dice, puedes tener una iglesia llena de gente, pero si vemos cómo son las familias de todos y cada uno de ellos, aquí no hay fuerza para que la iglesia crezca, no crece. Pero si tenemos, aunque sea poca gente, con familias fuertes, familias que buscan agradar a Dios, eso florecerá. Bueno, estemos bien con el Señor. Siguiente punto. Tenemos que hablar de la realidad del mundo, de la realidad del hombre, de la realidad de Dios, aquel al que vamos a predicar. Versículos del 6 al 18, pero vamos a ir por partes. En primer lugar, versículos 6 y 7 dice, entonces Samuel dijo al pueblo, Jehová que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Ahora pues, aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. En primer lugar, lo que hace Samuel es poner a Dios en su lugar. ¿Y cuál es su lugar? Juez. Vamos a hablar tú y yo, pero Dios es el juez. Dios es el que decide. Yo no te juzgo a ti como yo solo voy a hablarte conforme a lo que Dios sabe. Y si lo hago mal, Dios es juez y yo lo recibiré. Dios es el juez. No que yo crea que este es demasiado tal o muy poco cual. O que hace poco aquí en la iglesia o que hace demasiado en otros sitios. Yo no. Es Dios el que juzga. Recordemos eso. Es muy fácil caer en... Es que este hay que explicárselo porque no va bien. Y a veces parece que nos ponemos intensos con esas cosas. No, este no está bien. No. Es Dios el que juzga. Si tenemos que hablar con Él, hablemos. Pero hablemos dejando la justicia al que la tiene, al juez justo, que solo es uno, que es Dios. ¿Vale? Entonces, tenemos que entender que Dios es el que juzga. Ahora, en el versículo 8 dice, cuando Jacob
hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Muy importante, a mí me toca mucho siempre esto. Dios es soberano sobre nosotros. Samuel les está diciendo, si vosotros estáis ahora aquí, es por Dios, no por vosotros, es por Dios. Si no, seguís siendo unos esclavos en Egipto. Todo lo que habéis logrado es por Dios. Por Dios y no por nuestras fuerzas. Nosotros estamos aquí por Dios. No porque seamos buenos, no porque seamos los mejores, no porque seamos guapos, altos, bajos, me da igual. Estamos aquí por Dios, por su misericordia, por su gracia. Por Él estamos aquí. Recordémoslo cuando hablemos con los demás. Recordemos que aquí nadie está aquí por mérito propio. Simplemente Dios te ha puesto ahí. Obedécele. En tercer lugar, dice, la primera parte del versículo 9 dice, y olvidaron a Jehová su Dios. Qué rápido, qué poco sutil, ¿no? Dios os ha puesto aquí. Y vuestros padres le olvidaron. Miraron para otro lado. Dice Romanos 3:12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El hombre es pecador y tiende a dar la espalda a Dios, es una realidad y tenemos que aceptarla. Para todos, para los de fuera, y también pasa aquí, caemos en olvidarle, no le damos la espalda, pero sí caemos en olvidarle, en tenerlo en un lugar secundario, en no recordarle en nuestros momentos de gloria. Más bien acordarnos siempre, ¿no?, en los momentos de sufrimiento. Todos. Y quiero que luego, el último versículo que diga de la prédica, nos quedemos con él. En cuarto lugar, tenemos que hablar, tenemos que explicar, tenemos que entender que Dios castiga el pecado, pero perdona al que se arrepiente también. Dice, seguimos por el versículo 9. Y él los vendió en mano de Sísara, el jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos y en mano del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. Los castigó, le dieron la espalda, pecaron y les castigó. No hay pecado sin castigo, o sea, al final hay un castigo, aunque de eso hablaremos después. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron, hemos pecado porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos y te serviremos. Entonces Jehová envió a Jerobaal, a Barak, a Jefte, a Samuel, él también, y os libró de mano de nuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. Palabra importante. Sabemos que esto es el ciclo de Jueces, ¿verdad? Sabemos que esto es lo que pasó todo ese tiempo. Ahora cambia, pero ese es el ciclo, y es el ciclo de todo creyente. Podemos estar bien, pero también podemos caer y pediremos perdón y volveremos a levantarnos. Intentemos que el ciclo sea inexistente. La idea es intentar eso, ¿vale? Pero que pasa, y nos pasa a todos. Y debemos reconocerlo. Nosotros también caemos, pero no deberíamos. Romanos 6:12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado
como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Estamos bajo la gracia, y a pesar de todo, muchas veces presentamos nuestros miembros al pecado. Estamos cayendo. Y es una realidad que tenemos que tener en cuenta. Y una realidad que debemos evitar. El mundo, de hecho, ni siquiera tiene eso, ni siquiera tiene ese lugar seguro. Ellos tienen todo el tiempo contiendas. Creen que están tranquilos, pero no lo están porque no tienen paz, no tienen verdadera paz. Contiendas. Es terrible, pero es así, es la realidad. En este mundo siempre vamos a tener momentos en los que vamos a caer, pero si lo sabemos, podremos evitarlo. En quinto lugar, dice, y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, que fue este último al que han vencido, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Ahora pues he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Bueno, este es el punto de inflexión. Hasta ahora se arrepentían y Dios les salvaba. Ahora, ¿qué ha pasado? Han dicho, no, Dios no. Ponnos un rey y que Él nos salve. ¿Cómo están? Rechazaron a Dios como rey. Y ahora están celebrando sin darse cuenta de que siguen en pecado con eso. Siguen rechazando a Dios, contentos de haber vencido a Naas, pero ignorantes de que realmente en ese mismo momento Dios estaba en contra de ellos. No se dan cuenta. Esta es seguramente la principal razón de todo este texto, de todo este discurso. Samuel les está diciendo, vosotros creéis que estáis bien, pero no lo estáis. No estáis bien con Dios. Tienen un ídolo, ese rey tan alto, tan guapo, llamado Saúl, que les ha ayudado a vencer. Es un ídolo ahora, porque a él le dan la gloria de esa victoria. Han rechazado a Dios. Y la pregunta es, ¿y nosotros? ¿Qué ídolos tenemos en nuestra vida? Con los que estamos ahora mismo sin ser conscientes, o siendo conscientes, que es peor, apartando a Dios del lugar que le corresponde. ¿Dinero? ¿Familia? ¿Trabajo? ¿Deporte? ¿El Cadillac que tengo? No sé. ¿Cómo está nuestra vida? Quizá deberíamos pensar en ello. Quizá tenemos ahí un pecado y ni siquiera somos conscientes por el día a día, por todo esto, por la alegría de vivir tan tranquilos con mi casa de 3 pisos y mi Lamborghini, mi Ferrari. No caí yo en que estuviera yo en pecado con Dios, que estuviera mal con Dios. Quizás sí. Y por supuesto, si viene un hermano con un buen testimonio y que se preocupa por uno a decírselo, pues deberíamos recibir con ánimo esas indicaciones y ver cómo estamos realmente. En sexto lugar, también tenemos que tener claro que debemos buscar a Dios en todo momento y arrepentirnos de nuestros pecados. Versículos 14 y 15 dice, fijaos, ya les ha dicho, seguís en pecado, chicos, seguís en pecado, estáis mal. Y cambia casi, la línea
¿cómo decirlo? La línea de conversación parece que cambia. Vamos a pasar a tratar ahora. Si teméis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová, vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Si lo leemos, vemos que es como un corte, parece hay un momento... ¡Uy! Digo, no, como que no, el hilo argumental pone ahí un inciso, un anuncio, ¡pum! Pero realmente ha dicho, estáis mal, no sé qué, si teméis a Jehová, ¿vale? Les está diciendo lo que tienen que hacer, lo que siempre han tenido que hacer. Volver a poner a Dios en su lugar. Les pide que se arrepientan de lo que han hecho. Les pide, dice, lo habéis hecho mal, pero aún así temed a Jehová. Aún así, no, ni siquiera les ha dicho, tirad al rey. Les ha dicho, habéis hecho mal. Tenéis ahora rey, vale. Que vuestro rey también ponga como rey a Dios. Que Dios sea el rey de reyes. Que sobre él siga gobernando, sobre ellos siga gobernando Dios. Habéis hecho mal, pero tenéis que seguir buscando a Dios. Buscando a Dios. No ha dicho, os desecho, ya tenéis vuestro rey, yo me voy de aquí. No. Dios está diciendo, seguid buscándome. Lo habéis hecho mal, habéis pecado. Seguid buscándome. Seguid buscándome. Arrepentidos de vuestro pecado. Seguid buscándome. No hay en ningún momento que diga, no quiero saber nada de vosotros, os destruiré. No, dice, seguid buscándome. Qué gran amor de ese Dios perfecto y misericordioso. Qué gran amor de decirle a aquellos que lo han rechazado, que están alegres y contentos por sus victorias banales. Buscadme, buscadme. Y por supuesto, nosotros tenemos que buscarle en todo momento, porque no será por una cosa, será por otra. Caeremos y tendremos que seguir arrepintiéndonos de nuestros pecados día a día, porque Él nos limpia con su sangre, nuestro Señor Jesucristo. Y enseñando eso a los de fuera, no solo con tu hermano, con los de fuera. Dios te está diciendo, búscame, arrepiéntete de tus pecados, pon tu fe en Jesucristo y búscame. Porque entonces estarás seguro. Dice 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañáramos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entendamos nuestro lugar. Entendamos nuestro lugar. Nuestro lugar es que estamos en pecado, sí o sí. Busquémosle. Busquémosle, arrepintámonos y confesemos nuestros pecados. Día tras día, día tras día. Por último, cuando expongamos la realidad, que son todos estos puntos, a aquel que lo necesite, debemos sustentarlo en evidencias. Y ahora dejadme terminar, porque esto hay que explicarlo. Dice versículo 16, esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día. Y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Ya sabéis, lo siguiente es hacer el canto de la lluvia y que caigan truenos. No. No. ¿Por qué hacía eso Samuel? Porque él no tenía el sustento completo.
el sustento necesario. ¿Qué es lo que no tenía? La palabra de Dios revelada. Nosotros no necesitamos que caigan truenos y rayos para que alguien nos escuche. Lo que necesitamos es sustentarlo en la Biblia, en la palabra de Dios. Todo esto tiene que estar sustentado. Si nosotros le decimos a un hermano, estás mal por esto, sustentémoslo en la Biblia. Si hablamos con un inconverso, estás mal tal, los versículos ya los conocemos. Sustentémoslo en la Biblia. Porque, ya digo, lo de lanzar rayos y truenos, eso era de otra época. Eso era de otra época. Bueno, presentémosles la verdad, que es la verdad de que el hombre es pecador, pero que Dios sigue diciendo, acercaos a mí, temed a Jehová y servidle. Y ante el problema que les explicamos que hay, llega la solución. ¿Cuál es la solución? La que da Dios. Versículo 19 dice: Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: Ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para vosotros. ¿Cuál es la solución? Que si confesáramos nuestros pecados, dice el versículo 20, y Samuel respondió al pueblo: No temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. Seguid, Dios os va a perdonar, porque Dios es fiel en su palabra, en su pacto, que ahora lo veremos, y Él es justo y nos perdona nuestros pecados. La solución es siempre la misma: volver a Dios, volver a Él, permanezcamos en Él. Dice versículo 21, no os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Cuidado, cuidado las vanidades. El foco, la solución es el foco en Dios. Arrepentirnos, pedirle perdón. El foco es Dios, Señor Jesucristo. A los del mundo, el foco sigue siendo el mismo: pedir perdón, arrepentirte y poner la fe en Jesucristo. Y apartémonos de esas vanidades. ¿Qué vanidades? Dice el Salmo 94, versículo 11: Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Por tanto, vanidad es, para empezar, el pensamiento del hombre. Lo que pensemos, lo que descubramos, las filosofías que podamos, siguen siendo vanidad. No las pongamos por delante de Dios. Por otro lado, Eclesiastés 1:14 dice: Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Todas las obras del hombre, todo lo que construyamos, todo lo que diseñemos, sigue siendo vanidad. Y por último, el que ama el dinero no se saciará, dice Eclesiastés 5:10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Las posesiones del hombre son vanidad. ¿A qué nos aferramos nosotros? Nuestras posesiones, nuestro intelecto, nuestras muchas obras, siguen siendo vanidad. Puedo ser el que más haga aquí en la iglesia, todo es vanidad para Dios. Sí, aquí dentro mi Señor no es Jesucristo. No sirve de nada. Puedo saber la Biblia de pe a pa y decirla al revés. Si el Señor no está en mi corazón, todo es vanidad. Y en conclusión, Eclesiastés 12:13, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, repito. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Da igual lo que hagamos, Dios lo sabe. Sabe con qué corazón lo hicimos. Temamos a Jehová, no nuestro Dios, y sigámosle y obedezcámosle.
Por último, si confesamos, Él nos perdona. Debemos permanecer en Él y no en el mundo, no en las vanidades. Y además, y sobre todo eso, para sustentarlo, debemos poner nuestra confianza en Él. ¿Por qué? Porque Él es fiel, porque Él cumple sus pactos. ¿Y qué pacto tiene con nosotros? Gálatas 3:6. Aquí Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Tenemos un pacto en nuestro padre Abraham por fe. Por fe. Somos hijos de Abraham por fe, porque él creyó a Dios. Y Dios es fiel y lo va a cumplir. Entonces, todas estas cosas que he dicho de Dios, toda esa solución, arrepentirnos y seguirle, es cierta, es totalmente cierta. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Y Él hizo un pacto en el que no hubo dos personas para hacer el pacto. Él lo hizo en sí mismo. Él no pactó condiciones, es un pacto incondicional. Por tanto, todos los que en Él hemos creído, todos los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, entramos en este pacto, entramos en que Él va a estar ahí para perdonarnos. Pero tenemos que buscarle, tenemos que seguir adelante en este camino. Y es lo que tenemos también que predicar a los demás. Confiemos en Él y sigamos adelante. Ya terminando, está bien, ¿no?, hablar a otros, pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Bueno, dice el versículo 23. Así que Samuel ya ha terminado de explicarle las cosas. Les ha dicho en qué han caído y cuál es su solución. Les dice: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. El predicar a otros, el hablar a otros, el ayudar a otros, guiando, es que no hacerlo o desentenderse lleva a pecado. Tenemos que rogar el uno por el otro, tenemos que buscar ayudarnos. Ya digo, con oración, enseñando la palabra, no a cualquiera, no es que tengamos que salir ahora, pero empecemos, por ejemplo, por nuestras familias, por aquellos que dependen de nosotros. A esos hay que guardarles también, hay que rogar por ellos, hay que guiarles. Y luego a todo aquel que se nos presente la ocasión, roguemos, porque ya digo, si no, estamos pecando, no estamos haciendo lo recto. Quedándonos calladitos, no estamos haciendo lo correcto. Si alguien está mal, vayamos y ayudémosle. Tenemos que estar dispuestos a ayudar a los demás en el conocimiento de Dios. Por último, ya como conclusión, dice versículo 24, tercera vez que lo dice: solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Lo hemos dicho, donde estamos es gracias a Él. Mas si perseveréis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. El mensaje está claro. El mensaje que hay que dar a otros es ese: temed a Jehová y servidle con todo vuestro corazón. Considerad cuán grandes cosas ha hecho en nuestras vidas, porque el otro camino es la muerte. Todo aquel que no conoce a Dios solo tiene un camino. Recordemos, los que hemos creído, recordemos, dice 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo
para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esa es nuestra posición, el primer pecador, el top de los pecadores. Esa es nuestra posición, de ahí tenemos que partir. De ahí tenemos que partir. Y si no has conocido al Señor Jesucristo, ese es el camino. Todos somos pecadores, ninguno está aquí por méritos propios. Pero si has sentido que no tienes esa paz, que en el mundo puedes ver muchas cosas, pero te saben a nada, son vanidades, es porque realmente no has conocido la verdadera luz de este mundo, la verdad que es Señor Jesucristo, aquel que vino para salvarnos a todos, aquel que pagó por todos esos pecados y que por tanto podemos arrepentirnos y Dios nos acogerá, porque ya los pagó Jesucristo. Él ya dio su sangre, dio su vida por todos nosotros. Solo tienes que aceptarle. Vamos a orar.